El pastor y su familia, por Brian y Cara Croft, con Cara en la voz de Natalia y Brian en la voz de Alex. El calendario exigente. ¿Hay una comida este fin de semana? ¿Por qué no me dijiste antes? Mi suegro es médico de familia y durante varios años trabajé en su consultorio. Aquel trabajo me ayudó a comprender el calendario tan apretado que tienen él y los demás doctores colegas suyos. A menudo debían estar en el hospital durante varias horas antes de abrir la consulta y, después de cerrar, pasaban mucho tiempo haciendo llamadas y contestando los avisos urgentes de los enfermos. Sus vacaciones eran pocas y espaciadas y no tenían horario fijo. Necesitaban hacer sacrificios en sus vidas personales para atender a sus pacientes y los hacían sin quejarse. Esa era la vida que habían escogido y sus enfermos les agradecían tales esfuerzos. He descubierto que el ministerio pastoral a tiempo completo no es muy diferente de la práctica de la medicina. A menudo, mi médico de familia y yo nos hemos compadecido juntos hablando de la similitud de nuestras vidas y de los caóticos horarios familiares que debemos cumplir. Lo cierto es que la mayoría de los miembros de la iglesia solo ven a nuestros esposos predicando los domingos por la mañana, o quizá también en el culto vespertino, y luego nuevamente enseñando los miércoles por la noche. Pero nosotras sabemos que la vida de un pastor es algo más que predicar unas pocas veces por semana. Tienen que pasar muchas horas preparando los sermones y estudios, atendiendo a las personas que quieren verlos para recibir consejo o tomar café, respondiendo a llamadas en medio de la noche. Me gustaría poder contar el número de veces que he oído decir: pastor, ya sé que hoy es su día libre, pero... Los pastores no tienen días libres en realidad. La verdad que nadie te cuenta, pero que todos saben, es que para la familia de un pastor no hay horario fijo. Naturalmente intentamos conseguirlo, pero lo cierto es que la vida no sigue un patrón regular. ¿Alguna vez has intentado planificar cuándo una persona tendrá que ir al servicio de urgencias de un hospital o sufrirá un accidente automovilístico? ¿O cuándo nacerá un niño o alguien tendrá una crisis matrimonial? Puesto que resulta prácticamente imposible prever y planificar un horario fijo, ¿qué puedes hacer para ayudar a tu familia a adaptarse a la situación? Lo primero y más importante es intentar ser comprensiva cuando tu esposo tiene que responder a las necesidades de otras personas. Muchas noches, después de llegar a casa tras un largo día escribiendo sermones y dando consejos a la gente, el teléfono suena y Brian tiene que ir al hospital o visitar a alguien que está necesitado. No es algo que él elija hacer. Puedes estar segura de que mi esposo preferiría quedarse en casa y disfrutar de ese rato con su familia. De hecho, le gustaría más bañar a los niños o llevar al perro de paseo, pero sabe que la iglesia le necesita en ese momento. Tiene un profundo amor por nuestra congregación y el Señor siempre le da las fuerzas para ministrar a sus miembros. Cuando se presentan situaciones de crisis, tengo que elegir. Puedo ser comprensiva con él y dejarle libre para el ministerio, o enojarme y albergar resentimiento por tener que renunciar a ese tiempo con él y hacerme cargo yo sola de la crianza de mis hijos. Lo cierto es que no siempre respondo a la perfección en esos momentos. Algunas noches me quedo en casa sin otra compañía que yo misma y me siento muy sola porque no he podido ver a mi esposo ni hablar con él en todo el día. Sin embargo, es una ayuda recordar que tampoco es una situación ideal para él. Dios nos ha llamado a ambos a este tipo de vida y estar disponibles para servir a otros forma parte inherente del ministerio pastoral. Así que empezamos reconociendo que ser la esposa de un pastor implica cierto grado de incomodidad y dolor, y por eso debemos mostrarnos amables y comprensivas. Pero también necesitamos recordar a nuestros esposos las necesidades que tenemos nosotras mismas y nuestros hijos. A los pastores les resulta difícil equilibrar sus prioridades y a veces caen en ciertos patrones de conducta que reflejan un orden indebido de prioridades. Los hábitos pecaminosos y los ídolos llevan en ocasiones a los pastores a concentrar demasiado tiempo y energía en lo que necesita la iglesia hasta el punto de descuidar a su propia familia. Las esposas de los pastores deberíamos informar a nuestros esposos de manera piadosa y amable acerca de las necesidades que tenemos y sugerirles algunas formas precisas de cuidar de nosotras, tal vez proponiéndoles un calendario razonable para la familia. Recuerdo preguntar a la mujer de un pastor que llevaba más de 40 años en el servicio de la iglesia cuál era, según ella, la lucha más grande que experimentaban actualmente las esposas de los pastores en sus matrimonios y ministerios. Lo que respondió me dejó sorprendida.
ella tenía la sensación de que, comparados con los hombres de generaciones anteriores, los de hoy ayudaban más en casa y se ocupaban más de los niños. Y sin embargo, las expectativas de las esposas eran todavía más altas. Tomé en serio su sincera valoración y vi a mi generación reflejada en sus palabras. A la luz de su comentario voy a darte algunas sugerencias para que las consideres antes de abordar a tu esposo en cuanto al calendario familiar. Empieza por sopesar ciertas cosas. En primer lugar, ¿es razonable lo que estás exigiendo de tu esposo? En segundo lugar, ¿hay alguna forma de realizar lo que quieres sin pedírselo a él? En tercer lugar, ¿es esto lo más útil para la familia? En cuarto lugar, ¿están ustedes glorificando a Dios de la mejor manera con su forma actual de emplear el tiempo? Resulta esencial que hables con tu esposo sobre lo que es realista en cuanto al calendario familiar. Conversen acerca de cuántas personas visitan normalmente el hogar de ustedes cada mes, cuánto tiempo de vacaciones toma tu esposo y qué ratos familiares pueden programar. Sobre todo, asegúrate de que tus peticiones sean razonables y realistas. La confidencialidad importa. ¿A quién le dijeron qué? No necesitas saber todo lo que tu esposo hace en su trabajo y ministerio. De hecho, hay muchas cosas que él no debería decirte a fin de proteger la confidencialidad de los demás. No nos corresponde conocer todos los trapos sucios de cada miembro de la iglesia, ni tampoco es tarea nuestra ofrecer consejos sobre cada situación. Sin embargo, habrá veces cuando nuestros maridos necesiten hablarnos de ciertas cosas y pidan nuestra opinión acerca de cómo aconsejar a una determinada persona. Nuestras propias experiencias pueden hacernos particularmente aptas para ayudar a otros miembros de la iglesia. Sin embargo, cuando nos cuentan detalles confidenciales y buscan nuestro criterio, necesitamos darlo con mucho temor y temblor. Cuanto más aumenta nuestro conocimiento de otros, más también la tentación de transmitir esa información a los demás. Me doy cuenta de que no todas las mujeres se sienten tentadas al chismorreo, pero al menos deberíamos ser conscientes de que la Biblia advierte a las ancianas que no deben ser chismosas. Tito 2:3. Por una muy buena razón. Seamos jóvenes o viejas, hemos de guardar deliberadamente nuestras lenguas y no exigir tampoco de nuestros maridos una información que no tiene la libertad de confiarnos. Y aunque la tuvieran, debemos confiar en su propio criterio. Mi marido es muy prudente en cuanto a la información que me comunica, particularmente si implica a otros hombres de la congregación. Saber, por ejemplo, que varones de nuestra iglesia luchan con la pornografía no es necesario ni útil para mí y puede incluso resultarme perjudicial. Si exijo de mi esposo que me cuente lo que sabe, le pongo en una difícil situación. En algunos casos, transmitirme esa información puede constituir una violación de la confidencialidad e incluso tener consecuencias legales. Lo cierto es que tal vez no seamos capaces de manejar correctamente todo lo que nos cuenta, y nuestro esposo debe poder estar seguro de que no iremos luego a contar a nuestra mejor amiga todo lo que acaba de decirnos. Transmitir cualquier información confidencial, aunque sea como tema de oración, no deja de ser una violación de la confianza, una forma de chismorreo pecaminoso. Si no se puede confiar en nosotras con respecto a la confidencialidad de ciertos asuntos, no deberíamos conocerlos. La esposa de un pastor que desea implicarse en aconsejar a su marido debería intentar controlar su lengua y evitar el chismorreo. Ayuda en ocasiones a los pastores a ser partícipes a sus esposas de lo que saben. Mi esposo me ha involucrado en varias situaciones relacionadas con el consejo a mujeres de nuestra iglesia, tanto para protegerse a sí mismo como porque en determinados casos puedo identificarme con lo que está sucediendo y comprenderlo mejor que él. Brian se ha impuesto deliberadamente la norma de no reunirse a solas con miembros del sexo opuesto. Por esta razón tengo la confianza de que mi esposo evitará las situaciones comprometedoras y estará siempre dispuesto a que yo participe en sus encuentros con mujeres si existe la más mínima incertidumbre o puede haber algo de carácter dudoso. También sabe que soy de confianza en tales situaciones, y aún más importante que los miembros de nuestra iglesia piensan igualmente que lo soy. Cuando me preguntan, les digo claramente que no ofreceré ninguna información sin que la persona implicada me permita hacerlo, y por lo general, solo me pongo en contacto con esa persona cuando tenga buenas razones para creer que querrá que el asunto se conozca. Nuestras acciones como esposas de los líderes pueden acarrear graves consecuencias. Los pastores debemos guiar bien a nuestras esposas para conseguir un equilibrio provechoso a la hora de comunicar información. Si nos vamos a un extremo,
estaremos ocultando de nuestras esposas aquello que tenemos en el corazón y excluyéndolas de nuestro círculo más íntimo. Si pasamos al extremo opuesto, ellas pueden sentirse atrapadas con respecto a situaciones en las que no tienen voz ni voto. Lo más importante que debes recordar en la búsqueda del equilibrio es que se trata de tu esposa, no algún pastor colega tuyo. Inclúyela pues para su propio beneficio y el de los demás, pero no le exijas que lleve las mismas cargas que tú. Te invitamos a dar me gusta a ese video. Y a suscribirte a este canal. El pastor y su familia, por Brian y Cara Croft.